Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Estas fueron las palabras que Moisés entregó al pueblo de Israel. Y fue el momento en que el pueblo estaba preparándose para ser introducidos a la tierra prometida. Y Moisés dio este discurso con la importancia y con el propósito de que el pueblo de Israel entendiera la importancia en lo que es amar a Dios. Porque el primer mandamiento fue: amarás a Dios sobre todas las cosas. Es verdad, ¿no? Y si el pueblo amara a Dios de esta manera, entonces seguirían siguiendo los mandamientos y la voluntad del Altísimo. Ahora vámonos a los tiempos de Jesús. A Jesús le preguntaron: Jesús, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Y Jesús sabiamente respondió: y amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Y ahora estamos viendo el paralelismo en los principios de la ley y en el tiempo en que Jesús llegó a cumplirla. Y hoy en día hay una gran equivocación en lo que es amar a Dios. Porque muchos hoy en día dicen: yo amo a Dios, yo lo quiero. Yo amo a Dios en mi casa, por lo tanto no es necesario ir a la iglesia. Yo lo adoro en mi casa, no es necesario ir a la iglesia porque yo lo adoro aún. Y es correcto que Dios nos ama. Es correcto que su amor hacia nosotros viene sin condición. Sin embargo, hay un pasaje bíblico en los tiempos de Jeremías en que Dios habla a su pueblo, a la casa rebelde, y le dice a su pueblo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. O en otras palabras, por amor a ti y a mi persona, las misericordias de Dios son nuevas cada día. Y por eso es que deberíamos aprovechar el día de hoy para hacer un esfuerzo de sujetarnos a su voluntad y a sus mandamientos. Iglesia, pueblo de Dios, hermanos, amigos, tenemos que volver al amor que mencionó Moisés. Amar a Dios, amar el hecho de hacer sus mandamientos. Porque hoy en día y en los tiempos antiguos también, el pecado ha separado el hombre y Dios. Y esa palabra pecado es muy interesante, porque en griego la palabra pecado quiere decir fallar. Y en una ocasión, en el libro de Apocalipsis, habla y dice que el pueblo de Éfeso, la iglesia de Éfeso, recibió un mensaje. Y ese mensaje hablaba de que ellos tenían que arrepentirse. Ese pueblo era un pueblo que trabajaba arduamente, hicieran la obra de Dios. Pero mire lo que dice la palabra, que recibieron una noticia. Y dice la palabra que tenían que arrepentirse. Fallaron, pecaron, este pueblo, esta iglesia, fallaron ante Dios. Y dice la palabra que este pueblo, esta iglesia, necesitaba regresar a su primer amor. Y este concepto, el concepto de regresar al primer amor, además de querer decir amar a Jesús, también involucra el hecho en que nosotros tenemos que hacer y amar el hecho de hacer los mandamientos de Jesús. Porque el mismo Jesús que dejó los mandamientos es el mismo Jesús que dijo: el quien tiene mis mandamientos y los guarda, aquel es el que me ama. O en otras palabras, los que hacen los mandamientos de Jesús son las personas que verdaderamente aman a Jesús.
Pero hoy en día eso no se habla de eso. Simplemente el mundo hoy en día prefieren amar a Jesús, pero seguir viviendo su vida conforme a su voluntad, a su propia voluntad. Pero aquí la palabra lo confirma, que los que verdaderamente aman a Jesús son los que guardan y los que hacen los mandamientos de Jesús. Y es por ello que el pueblo de Éfeso recibieron ese mensaje, porque fallaron ante Jesús y era necesario que este pueblo regresara a su primer amor, o en otras palabras, regresaran a hacer los que son los mandamientos. Pero hay de aquellos que no se llevan bien con sus hermanos, que no se llevan bien con sus vecinos, que no se llevan bien con sus prójimos. Pero hay algo que rechaza esa clase de mentalidad, y se encuentra en el primer libro de Juan, que dice: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Eso quiere decir, hermanos, que cuando tú no te llevas bien con tu hermano, eso quiere decir que tampoco puedes llevarte bien con Dios. Entonces, si quieres amar a Dios, además de querer amar a Dios, además de seguir viviendo tu vida conforme a su voluntad, eso también involucra el amar a tus hermanos y a tus hermanas y a tus prójimos y a todos aquellos que aún te aborrezcan. ¿Se recuerdan lo que dice la palabra en el libro de Génesis? Que Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. ¿Se recuerdan? Esa palabra no fue hecha en vano, porque con cada palabra que sale de la boca de Dios viene un acontecimiento. Y en esta ocasión, tú y yo fuimos hechos a la semejanza y la imagen de nuestro Señor. Y eso quiere decir que cada vez que tú no te llevas bien con tu hermano, eso quiere decir que estás aborreciendo la creación de Dios. Y es por ello que Jesús nos dijo que nos amáramos los unos a los otros. Hay algunos por ahí que dicen que el reino de Dios es un reino al revés. O en otras palabras, en el mundo que vivimos, se encuentran reinos en que el pueblo muera por el rey. Pero en este asunto, en el reino de los cielos, es el mismo rey sobre todos los reyes, el quien se muere por su pueblo. Y nosotros como pueblo de Dios debemos de ejemplificar este amor que tuvo Jesucristo cuando murió en aquella cruz. No dejemos de amar a Dios, amén. Pero además de amar a Dios, hagamos un esfuerzo de amar el hecho de hacer los mandamientos de Dios y su voluntad. Y sobre todo, hermanos, sigamos amando a Jesucristo, al quien murió por nosotros, y seguiremos amando a nuestros hermanos, a nuestras hermanas, a nuestros prójimos, amén. Porque nosotros como pueblo de Dios, como hijos de Dios, tenemos que seguir en el amor, porque Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Así es que sigamos adelante, y como dijo el apóstol Pablo, sigamos vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y como siervo de la Iglesia Presencia de Dios, les quiero dejar saber que estaremos revisando todos los comentarios y todos los mensajes. Así es que no tenga pena. Si quiere escribirnos algo, sea una oración, sea una petición, escríbanos, porque estaremos revisándolas todos. Porque hemos sido llamados como una iglesia, igual como la iglesia de Pedro, que cuando Pedro fue tomado preso, la iglesia no dejó de orar. Y Dios vio eso y tomó acción y llegó para liberar a su siervo Pedro. Mi nombre es Melvin Hernández, me congrego en la Iglesia Presencia de Dios y le doy gracias a Dios por la vida de mi pastor Francisco Jiménez y por la vida de mis líderes Ronald y Josira Portillo, que han sido de gran bendición para mi vida, y espero que este mensaje ha sido de gran bendición para la suya también. Dios le bendiga, Dios le guarde, y que la paz de Dios sea sobre cada uno de ustedes. Bendiciones.